Levantemos nuestra Biblia. Si usted está ahí viéndonos, levante su Biblia allí, por favor, en alto. Y digámoslo así, aunque estemos a distancia, diga conmigo: hoy es día de victoria, porque la palabra de Dios es el mapa de mi vida, la brújula de mi destino, la luz que alumbra mis pasos y la llave que abrirá puertas de salvación, de sanidad, de bendición, de prosperidad y de fe para mí y mi familia. Juntos declaramos y creemos que seremos empoderados por la palabra de Dios, y diga conmigo: amén y amén. Este año es un año donde yo creo que debemos de crecer espiritualmente. Crecer espiritualmente. Recuerden que el crecimiento espiritual es como el crecimiento humano. Un bebé empieza siendo un bebé, un humano empieza siendo un bebé, y después un toddler, después hace un niño, y luego un adolescente, un joven, y vamos creciendo. Lo mismo es el camino y el viaje espiritual. ¿Sí? Vamos creciendo, tú conoces a Cristo, y si tú conociste a Cristo hace un año, date cuenta que hoy ya tienes una fe diferente, una fe más sólida. Pero debemos de ser intencionales con nuestro crecimiento. Uno no se va a dar cuenta del crecimiento espiritual de uno de la noche a la mañana, sino con el transcurrir del tiempo. Pero debemos de ser intencionales en procurar crecer nuestra vida espiritual. Porque no importa cuánto tiempo tú tengas. Hay gente que lleva en la iglesia 20, 30 años y tienen una vida espiritual de un bebé, por más que lleven tiempo en la iglesia. Hay que ser intencionales. Y yo sé que este año va a ser de importante crecimiento espiritual para ustedes. Y yo decía mientras me preparaba y oraba, Dios me ponía en mi corazón que la iglesia debe ser siempre una facilitadora del crecimiento espiritual. Amén. La iglesia, uno está creciendo aquí, los domingos nos esforzamos por predicar crecimiento espiritual y vamos ahí y profundizamos. Pero en estos martes, en estos servicios de entre semana, Dios puso en mi corazón, hermanos, Dios puso en mi corazón que pudiéramos entrar en más detalle a ciertos capítulos bíblicos, para que podamos crecer en nuestra fe, aprendamos a defender nuestra fe y espiritualmente desarrollarnos. Así que si usted tiene hambre de la palabra de Dios, está en el lugar correcto, que es Fuente de Agua Viva Orlando, donde nos nutrimos y aprendemos y crecemos en la palabra de Dios. Yo le pido por favor que a partir de la próxima semana traiga ya sea su iPad, un iPad, ¿verdad? Digo, un teléfono no, porque el teléfono uno se distrae muy rápido, pero traiga su Biblia física como lo estamos haciendo. Esta es la iglesia de las Biblias físicas, me encanta que lo estamos así, lo estamos logrando. Pero tráigase un iPad o tráigase una libreta y apunte. Por favor, apunte. Si usted nos está viendo y está en su casa, por favor, vaya, corra rápido a buscar su Biblia, corra rápido a buscar su libreta y vamos a estudiar. Vamos a estar estudiando durante este tiempo, durante las próximas semanas, el libro de Efesios. Así que vamos a entrar a una serie que se llama Éfeso. Aquí tenemos la imagen. Diga conmigo Éfeso. Dígalo más fuerte. Éfeso. Y vamos a estar estudiando, como te dije, el libro de Efesios. Dato muy importante: Éfeso era una ciudad que está en el sur de, perdón, me parece que ahorita te voy a decir bien porque si no te voy a confundir. ¿Sí? En la costa occidental de Asia Menor. Éfeso hoy en día es Turquía, para que me vayas prestando atención. A los que les gusta la historia y les gusta el background de las cosas, les va a fascinar esta serie y vamos a ver este libro de la Biblia que es demasiado doctrinal y teológico, que va a nutrirte realmente. Entonces, Éfeso, vamos a verlo así. En ese tiempo, hoy en día, viene siendo ¿qué? ¿Qué lugar viene siendo Éfeso? ¿Cuál lugar de este lado? ¿De este lado qué lugar? Turquía. ¿Estamos todos de acuerdo? Entonces, Turquía. Quiero que tú, antes de entrar rapidito, te voy a dar un punto curioso, ¿sí? Éfeso es una carta escrita por el apóstol Pablo. Así que si tú estás anotando, anota ahí. Éfeso, actualmente Turquía. Autor, Pablo. Apóstol, Pablo. Para que tú lo vayas guardando y luego lo vayas enseñando, lo vayas compartiendo, ¿verdad? Lo vayas aplicando para tu vida. Algo curioso de esto es que esta carta a los de Éfeso, o la carta de Efesios, es una de las 4 cartas llamadas cartas de prisión. Así que anótelo allí. Hay 4 cartas en el Nuevo Testamento que se le llaman cartas de prisión, tanto históricamente, tanto teológicamente. ¿Cómo se llaman? Yo voy a en las próximas predicaciones, yo voy a intentar tener una pizarra para que vayamos anotando ciertas cosas y vayamos agarrándolo, porque estoy seguro que esto nos va a nutrir mucho, mucho. Así que hay 4 cartas de prisión. Es Efesios, anótalo allí,
Filipenses. ¿Alguien más sabe cuáles son las otras dos? Por eso el reto es que leamos la Biblia este año completa, ¿sí? Filipenses, no, el que lo dijo ya, vamos a orar por usted porque se equivoca. Efesios, diga conmigo, Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. ¿Cuáles son? ¿Se acuerdan? Y Filemón. Hay 4 cartas llamadas cartas de prisión. De nuevo, vamos a estudiar la primera y es Filemón. Termina diciendo salmón. Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. Son cartas que llaman cartas de prisión porque obviamente el apóstol Pablo las escribió y las mandó ¿desde dónde? Desde la prisión. Aquí podemos ver que muchas cosas que el apóstol Pablo escribe han sido sacadas fuera de contexto. Porque, por ejemplo, desde prisión, este hombre está escribiendo Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Imagínate escribir eso desde prisión, hermano. Imagínese escribir eso. Pues a veces nosotros usamos, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque se te rompió una uña, porque te pasó algo. Pero imagínate escribir, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece desde la prisión. Tenemos que aprender a tomar el espíritu de las palabras que están escritas en la Biblia. No solamente el texto, sino el espíritu con lo que se está escribiendo, porque esto es más poderoso aún así para nuestra vida. ¿Sí? Entonces son las 4 cartas de prisión. Entonces, Efesios es una carta que se le mandó a la gente de Éfeso, pero era una carta que se considera por los teólogos una carta circular. ¿A qué se refiere? Yo le envié, por ejemplo, haz de cuenta que Fuente Agua Viva Orlando recibe una carta, ¿sí? Que estamos aquí en Orlando, pero se le llama circular porque aunque la carta está dirigida para los de la iglesia, aplica para todas las iglesias. Entonces se le llama carta circular porque aunque era para los de Éfeso, aplicaba para todas las iglesias. Y recuerden que en ese tiempo, cuando ellos recibían una carta, habían otras iglesias que estaban debajo de ellos y esas mismas cartas las repartían para que supieran lo que estaba sucediendo. Entonces, ya dicho esto, vamos a comenzar. Repaso rapidísimo de un segundo. Hoy en día, ¿cuál es el equivalente hoy en día de Éfeso? Y Efesios es una de las 4 cartas llamadas cartas ¿de qué? ¿Cuáles son las 4? Y Salmón. Efesios, Colosenses, Filipenses y Filemón. Filetón, dicen por ahí. No, Filemón. Bien. Ahora vamos rapidito, vaya a su Biblia por favor y vamos a leer la hermosa palabra de Dios. Dice la Biblia: Pablo, el apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso, gracia y paz a vosotros. Ya conmigo, dile a la persona que está junto a ti, gracia y paz sobre ti, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Me fascina porque hoy en día nosotros escribimos una carta y al final escribimos quién la escribió. Por ejemplo, tú escribes algo, querida, por ejemplo, a mi esposa, querida Joaniri, te amo con todo mi corazón. Es la mujer más chula que existe, está bellísima, me vuelves loco todavía y me seguirás volviendo loco hasta que yo tenga 120 años, ¿no? Y al final le pongo Abraham o tu mexicanito. ¿Sí? Pero en ese tiempo primero se escribía Joaniri, Abraham, tu esposo más guapo del mundo, te dice lo siguiente. En ese tiempo primero empezaban diciendo quién se identificaban. Pero me gusta porque dice, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Aquí hay muchas variables. A los que les gusta pensar, podrán pensar, valiendo la redundancia, ¿por qué dice santos y fieles? Si me tienen el versículo allí, por favor, se los agradezco. El primero, no sé por qué están en el 3. A los santos y fieles, a los santos y fieles. Piensan o se ha dicho que son 2 tipos de audiencia, pero realmente lo que apunta es que toda persona que es santa es por lo tanto fiel. Entonces aquí está hablando a los de Éfeso, pero está hablando a los de la iglesia, ¿sí? Está hablando a los que tienen a Cristo en su corazón. Esta carta está dirigida para toda persona que estuviera en Éfeso. No tenía que ser una persona de Éfeso, tendría que ser una persona que aunque estuviera allí, pero si era parte de la iglesia, era llamado santo y fiel.
Me encanta porque Calvino tiene una frase con respecto a esto que dice: nadie es creyente si no es santo. Porque la palabra santo y fiel tienen una correlación, ¿sí? Entonces dice Calvino: nadie es creyente, anótelo por allí, si no es santo. Y nadie es santo si no es creyente. Nadie es santo si no es creyente. Por lo tanto, hermanos y hermanas, tenemos que comprender algo que nos está diciendo el apóstol aquí desde el principio en la Biblia. Si nosotros amamos a Cristo, somos santos. Y por lo tanto, si somos santos y hemos nacido de nuevo, tenemos que ser fieles. No podemos decir yo soy fiel y no soy santo. No podemos decir yo amo a Cristo y no querer vivir en santidad y tampoco querer vivir en fidelidad, o escoger una y escoger otra. En Gálatas 5:22 se nos menciona el fruto del Espíritu Santo. ¿Saben cuál es el fruto del Espíritu Santo? Lo mencionó Samuel Clavel. Hay 9 dentro del fruto. Lo interesante es que hay gente cristiana que dice, y esto tú tienes que estudiarlo bien y présteme mucha atención. Dice: yo tengo mansedumbre, pero me hace falta paciencia. Yo tengo, ¿cuáles son los que dice? Dígalo conmigo ahí. Templanza, mansedumbre, amor, dominio propio. Yo tengo dominio propio, pero me hace falta templanza, me hace falta paciencia. Hermano, si tú lees la Biblia, dice el fruto del Espíritu Santo, no dice los frutos, dice el fruto. Entonces un creyente, aunque vamos a fallar de vez en cuando, no podemos decir me hace falta esto, o todavía no voy a trabajar el dominio propio, todavía no voy a trabajar la paciencia. No, tenemos que trabajar todos al mismo tiempo. Aunque vamos a flaquear en alguno de vez en cuando, hay un fruto, no son frutos, y no debemos estar sujetos a decir yo escojo o no escojo. ¿Me explico? Entonces dice: a los santos y fieles, ¿en quién? En Cristo Jesús, que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Imagínate recibir esta carta de un hombre que es un apóstol del Señor, que está en prisión. Y vamos a lo hermoso. Bendito sea el Dios, dice el versículo 3, y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿De dónde? ¿De dónde? Date cuenta. En Cristo. En los lugares celestiales en Cristo. Bendito sea, que nos bendijo con toda bendición. Diga conmigo: bendijo. ¿Saben por qué nosotros decimos bendecido? Porque ya estamos bendecidos. Pablo está diciendo aquí, y a los que anótenlo allí por favor, está diciendo bendijo en tiempo pasado. No está diciendo a los que va a bendecir. Es importante que notemos esto en nuestra teología y en nuestra vida espiritual. No, la Biblia no te está diciendo, déjamelo ahí por favor, que nos ha bendecido. O sea, alabado sea Dios nuestro Padre, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Cristo ya te bendijo. No dice que los va a bendecir o que nos bendecirá, que nos ha bendecido. Ya está hablando en un tiempo pasado, porque aquí tiene que prestar la atención de que ya hay cosas que sucedieron en tu vida. ¿Me cachaste? Ya hay cosas que sucedieron en tu vida en el tiempo de Dios. Esto nos da una esperanza. Porque eso quiere decir que la bendición por la cual tú estás orando, ya Dios te la dio en el tiempo de Él. Por eso es que tenemos que actuar como hombres y mujeres bendecidas, bendecidos, caminando en victoria, porque aunque no lo tenga ahora, Dios ya me bendijo y lo voy a tener sea como sea, porque Dios siempre bendice a sus hijos. Entonces en el tiempo de Dios ya están bendecidos. Cristo, escuchen bien, yo estoy en la cárcel, pero Cristo ya nos ha bendecido a todos nosotros. Ya hay una bendición en sus vidas. No actuemos como que vamos a ser bendecidos. Somos bendecidos. Diga conmigo: yo soy bendecido. Entonces, si tú eres bendecido, deberías actuar como una persona bendecida. Trabaja como una persona bendecida, emprende como una persona bendecida, llama como una persona bendecida, camina como una persona bendecida, porque la misma Biblia nos dice que Cristo ya nos ha bendecido en tiempo pasado. Me encanta porque nos está hablando en tiempo pasado, porque es algo que ya sucedió. ¿En dónde? En el futuro.
Yo mientras que hoy hacía ejercicio, meditaba en esta palabra, meditaba y meditaba y meditaba y meditaba. Y es que realmente mucha gente, si lo hablamos de un tiempo hasta físico, porque aquí dice espiritual, y te voy a explicar por qué dice espiritual, ¿sí? Estas bendiciones son espirituales, no simplemente porque pertenecen al alma, sino porque todo lo que viene de Cristo deriva del Espíritu. Entonces, mientras yo veía todo esto y meditaba, decía, algunos están creyendo por una sanidad, algunos están creyendo por una futura casa, por un futuro trabajo. Si supiéramos de verdad que ya Cristo nos los dio, eso es lo que debemos de comprender, que ya Cristo nos los dio, que ya Cristo nos bendijo, pero estamos en su tiempo, ya sucedió. Recuerden que Dios sabe todo lo que pasa. Entonces, en el tiempo de Dios ya sucedió tu bendición. En tu tiempo todavía no, pero eso no quiere decir que no la tengas. Por eso Dios nos dice que actuemos con fe, teniendo la certeza y la convicción, aunque no lo veamos y aunque no lo tengamos, porque ciertamente espiritualmente, ¿qué dice? La tenemos. Vamos al versículo 4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Nosotros no somos los efesios, hermano. No somos como los de Éfeso, no somos como los de Corinto, ni como los romanos, ni como los judíos. En ese tiempo recuerda que los que eran hijos de Dios eran los judíos, eran elegidos por su nacimiento, por su nacionalidad, por así decirlo. Pero nosotros somos creyentes dispersos en todo el mundo, ¿sí? Hoy estamos aquí. Y está diciendo que Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo. No le está hablando precisamente a los de Éfeso. Ahí está hablando en general, porque recuerda que en una carta circular, a los que Dios escogió. Aquí viene una teología o una doctrina que se llama la doctrina de la predestinación. Hay gente que tiene un choque con esto, pero la Biblia lo menciona mucho. Y en Efesios es un libro muy doctrinal y te vas a dar cuenta que Dios nos habla mucho sobre la predestinación, porque Dios nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos, para que estuviéramos apartados para Él. ¿Qué nos dice esto? Que desde antes de que tú nacieras, desde que el mundo, antes de que Adán y Eva fueran formados, Dios ya había escrito tu nombre. Desde antes de que Dios formara el mundo, ya tú estabas en los planes de Dios. Por eso tú eres importante. Por eso si tú estás aquí es porque Dios te ha escogido. Y date cuenta de este punto. Dice, Dios nos ¿qué? Escogió en Él. No nosotros escogimos a Dios. Aquí va a chocar con alguna mentalidad de algunos. ¿Por qué? Porque a veces pensamos o escuchamos que la gente dice, yo encontré a Cristo. ¿Han escuchado eso? Encontré a Cristo. Acepté a Cristo, busqué a Cristo. Hermano y hermana, la Biblia nos enseña que nadie va a encontrar a Cristo, nadie va a buscar a Cristo por su propia cuenta. Cristo nos escoge a nosotros y por lo tanto es que así nosotros lo podemos buscar a Él y acercarnos a Él. Entonces tú y yo estamos aquí hoy porque Cristo así lo predestinó antes de la creación del mundo. Continuemos. En amor, habiéndonos, ¿qué dice ahí? Habiéndonos ¿qué? ¿Qué dice? Habiéndonos que, sí, nos predestinó para ser adoptados. Creo que tienen la Reina Valera allí. ¿Es el Reina Valera? Ok. Bueno, yo creo que tengo la otra. Bueno, pero dice aquí, vamos a leer esto. Nos predestinó para ser adoptados. O sea, nos predestinó para ser, nos predestinó. Ya Cristo nos escogió. Así que anota ahí esa palabra, remárcala. Cristo nos predestinó. Y es por medio de Cristo, por eso dice en Él, en el versículo 4 dice en Él, porque es por medio de Cristo que nosotros somos hechos hijos de Dios. Nosotros somos hechos hijos de Dios por medio de Cristo. Dice en Juan 1:12, a todos los que lo recibieron les dio potestad de ser hijos de Dios. A todos los que lo eligieron, los que lo siguieron, los que lo recibieron, les dio potestad de ser hijo de Dios. Somos hijos de Dios. Con nosotros somos adoptados, con una persona es adoptada, recibe los mismos derechos de un hijo.
natural. Cuando nosotros no somos judíos, no nacimos, ¿verdad? En Israel. Hoy en día, obviamente, eso no quiere decir que toda persona que nazca en Israel es elegido. Eso cambió desde que Cristo vino. Pero en ese tiempo solamente eran los elegidos los judíos. Pero Cristo dijo, yo vine por los gentiles. Tú y yo somos como gentiles, no somos parte del pueblo de Dios, por así decirlo. Pero somos adoptados por medio de Cristo. Por lo tanto, tenemos los mismos derechos. Somos hijos de Dios. Es más, dice la Biblia que Dios nos ama tanto que somos hasta más valiosos que los ángeles. Y sigamos leyendo. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en Él, amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Vamos al 9. Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad conforme el buen propósito que de antemano estableció en Cristo. Vamos con el 10 y paramos en el 10. Dice, para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo, esto es, reunir en Él todas las cosas, tanto del cielo como de la tierra. En el versículo 7 dice que nosotros tenemos redención, ¿sí? En Él tenemos redención, no en nosotros mismos. Tenemos la redención en Cristo. Ahí anota en el versículo 7, subrayalo y márcalo, que la redención que usted y yo tenemos es por medio de Cristo, es por medio de su voluntad. Pablo, yo quiero que tú te comprendas todo lo que está diciendo Pablo. Hermanos, bendecidos. Así está diciendo. Gracia y paz a vosotros. Dios ya nos ha bendecido. Y ustedes que me están leyendo son parte del pueblo que Dios ha escogido de antemano. Estamos pasando adversidades como yo. Yo estoy encarcelado por causa de la obra de Cristo. Y ustedes están pasando adversidades y estarán pasando adversidades. No podemos ignorar que la iglesia estuvo siendo perseguida. Muchos cristianos fueron asesinados. Hubo una persecución gigante, de las más grandes de la historia en ese tiempo. ¿Y qué es lo que está diciendo Pablo? Hemos sido bendecidos. Hay gloria en nosotros porque la tenemos en Cristo. Cristo ya los escogió. No se desanimen porque Cristo te formó antes de que tú vinieras a la tierra. Es más, Cristo te formó antes de que tú vinieras, de que el mundo se creara. Dios tiene ya para ti predestinada una victoria. Dios ya tiene para ti predestinada una gloria mayor. Dios ya tiene predestinado para ti el reino de los cielos. Ya Cristo murió por ti. No te preocupes si los demás te hacen a un lado porque no son judíos. Ustedes son hijos de Dios. Son hijos de Dios porque Cristo nos compró a todos nosotros. El mismo Pablo, que era judío y maestro de la ley, dijo, no se preocupen por los demás porque ustedes han sido comprados. Ustedes tienen los mismos derechos de todos nosotros. Somos lo mismo porque Cristo murió por nosotros. Así que hay una gloria mayor. Y todos nosotros debemos de comprender que hemos sido bendecidos por el simple hecho de que Cristo nos predestinó. Así que la predestinación se menciona mucho en Efesios. Pero recuerda que es predestinación. Predestinación. Porque hay gente que piensa y usa esto para no hacer nada. Yo ya estoy predestinado. No voy a hacer nada. Eso no es lo que nos enseña la Biblia. Estamos predestinados. Dios ya tiene algo prehecho para nosotros, pero tenemos que trabajar por eso. Pero si trabajamos por eso, la victoria ya la tenemos. La victoria ya Dios la dio. ¿Sí? Continuemos en el versículo 11. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados otra vez. Vamos al versículo 11, por favor. En Cristo también fuimos hechos herederos, pues fuimos, diga conmigo, según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad. Continuemos. A fin de que nosotros, que ya hemos puesto nuestra esperanza en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. Continuemos. En Él también vosotros, cuando oísteis el mensaje de la verdad, el evangelio que os trajo la salvación. ¿Qué nos trajo a salvación? ¿El qué? El evangelio. Y lo creísteis, date cuenta. Predicamos hace como 3-4 domingos acerca del oír. ¿Se recuerdan? Del oír. La salvación viene por el oír, el estatuto bíblico. No la palabra completa de la Biblia, sino por oír el evangelio.
Entonces, cuando escuchamos el Evangelio y lo creímos y fuiste marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido, vamos al 14, este garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios para la alabanza de su gloria. Mira qué hermoso es esto. Mira qué hermoso en esto. Cristo ya nos hizo herederos. Y a todos ustedes que han creído en el Evangelio, que han nacido de nuevo, que tienen un sello en su corazón, que su vida ha sido incomodada, aquellos que realmente me han escuchado y que han aceptado a Cristo en su corazón, tienen una heredad y están marcados para ser diferentes. Y todo esto tiene que ver, démonos cuenta, para la alabanza de su gloria. Hay una redención para nosotros, hermanos. Cristo ya venció. Cristo no va a vencer al diablo. Cristo ya venció al diablo en la cruz. Cristo murió por nuestros pecados y derrotó al diablo en esa cruz. Por eso es que yo siempre me mantengo firme cuando hay gente que le hace más fiesta al diablo porque quieren hablar de que los demonios y que el diablo y que vamos a hacer esto y que vamos a pelear contra Satanás. Satanás ya Cristo lo venció. Ya Cristo lo venció. Ya hay victoria. Por eso es que dice Pablo, somos bendecidos. Ya hay victoria. Satanás tenía autoridad en el Antiguo Testamento. Sin embargo, su autoridad siempre estuvo bajo Dios, ¿verdad? Pero ahora mismo, ya Cristo venció a Satanás. Entonces, hay todo esto es para la gloria de Dios. Hay redención en la posesión. Nosotros estamos aquí y cuando venga Cristo, cuando sea el momento de la venida de Cristo, vamos a vivir en victoria de todas maneras. Pero eso no quiere decir que por mientras nosotros no seamos bendecidos. Somos bendecidos. Porque, aquí lo dice, vamos otra vez al 13. En él también vosotros, ¿qué dice el versículo 13? En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, habiendo creído en él, fuisteis sellados con el sello del Espíritu Santo de la promesa. Y dice después, en el 14, rapidito, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, para la alabanza de su gloria. Ustedes han sido sellados, pero recuerden esto, la salvación que ustedes tienen, los dones que ustedes tienen, la vida que ustedes tienen, ahora es simplemente para la alabanza de ¿quién? De Dios, de su gloria. Dice el versículo 15, dice aquí, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, dice el 16, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Aquí llegó Pablo, el momento que dice, quiero que sepan que estoy orando por ustedes. Tienen que comprender la doctrina primero, enseguida. Somos predestinados, somos bendecidos. Cristo nos forjó desde antes de que naciéramos, desde antes de que el mundo se hiciera. Todo al final de cuentas es para la gloria de Dios, no para nuestra propia gloria. ¿Por qué está diciendo esto? Porque ciertamente vamos a tener gloria, hermano. Algo que irrita a Dios, estoy seguro, que es algo que ha llevado a la humanidad a destrozarse, es que cuando Dios bendice a una persona, las personas luego se olvidan de que fue Dios el que los bendijo y se alejan. Eso es el pecado que llevó a Israel a caer una y otra vez en toda la historia de la Biblia. Porque siempre que Dios los bendecía abundantemente, se retiraban de Dios. Desgraciadamente, se sigue viendo eso hoy en día en la gente que asiste a las iglesias. Dios los bendice, les da su milagro y se alejan de Dios. No vuelven a la iglesia. Pero hay gente que es pasajera en la iglesia. Están por necesidad, Dios los suple y se van. Luego piensan que la gloria es de ellos, pero todo al final de cuentas es por la gloria de Dios. A los que les gusta orar por la gente, présteme atención. Dice el 16, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Es importante notar que aquí hay una constante intercesión de parte de Pablo, porque a pesar de estar en la cárcel, nunca se olvidó de su gente. A pesar de estar en la cárcel, nunca se olvidó de la gente que Dios le puso. Hermano y hermana, tenemos que comprender algo. Hay veces que hay gente que se va de vacaciones y se olvida de la iglesia. Hay gente que son líderes y se van de vacaciones y se olvidan de que son líderes y que Dios les encargó gente. Pero Pablo siempre está orando y orando y orando por los demás. Yo les pregunto a ustedes,
¿Usted está orando por la gente en su vida o en su oración personal? ¿O solamente ora por usted y su familia? ¿Usted ha orado por la gente de la iglesia? ¿Usted ora por los vecinos aunque no los conozca? ¿Usted ora por los demás? Algunos dirán que sí, algunos dirán no mucho o se me olvida, y algunos de plano van a decir que no. Pero tenemos que marcar algo importante aquí. Este hombre siempre estuvo orando hasta en las peores condiciones por todos los demás. Nuestra vida debe ser una vida marcada de oración, porque sin oración y sin escritura no hay crecimiento espiritual, ¿sí? Entonces démonos cuenta aquí, he orado por ustedes. Siempre hago memoria de ustedes en mis oraciones. Présteme atención con esto también. A veces pensamos que orar por los demás es decir, mira, Señor, te pido que bendigas a Rubén. Bendícelo, que Dios le dé un trabajo, dale su negocio, cuídalo, dale salud, dale todo esto y amén. A veces pensamos que la oración o la intercesión es solamente pedir por las necesidades de otro. Pero si tú notas la Biblia y le prestas atención a la Escritura, cuando se nos habla de intercesión, Dios no nos manda solamente a orar. Cuando yo oro por una persona, Dios no me manda solamente a orar por tu trabajo. Dios no solamente me manda a orar por tu salud. Dios no solamente me manda a orar por tu familia. Cuando uno intercede de verdad, no estoy diciendo, ojo, que eso no se haga, porque eso Dios nos los manda a hacer. Pero cuando tú y yo vemos la Escritura, cuando Jesús intercedía por otros, Jesús no andaba pidiéndoles por el trabajo, porque hay un principio aquí. Cuando uno está bien con Dios, lo demás viene por añadidura. Cuando tú ores por una persona, más allá de pedir por su trabajo, por la petición que él tiene, que no está mal, que hay que hacerlo, démonos cuenta cómo oraba Jesucristo. Cuando Jesús oraba, y anótelo por favor en su libreta, cuando Jesús intercedía por alguien más, oraba número 1 por la fe de ellos. En Lucas 22:32 lo puedes ver. Por la fe de los demás. Ora siempre por la fe de tus hermanos, que nunca decaiga su fe, que se mantengan firmes. Otro punto en Lucas 22:40. Oró contra la tentación en las vidas de sus discípulos. Contra la tentación. Una de las oraciones que debemos de hacer cuando oramos por alguien más es pedirle al Señor que le dé fortaleza en la tentación. Porque hermanos, todos estamos siendo tentados todos los días. Todos estamos viviendo tentaciones todos los días. Y necesitamos que alguien más esté orando por nosotros para que no caigamos en la tentación. Porque todos estamos susceptibles a caer en la tentación. Entonces, parte de la intercesión es orar para que la gente no caiga en tentación. Cuando yo oro por la iglesia, cuando yo oro por muchos de ustedes, le pido al Señor que los guarde en su fe y que nunca caigan en la tentación. Y que si caen en la tentación se levanten. Porque Cristo nos manda a orar por esto. Así que tú tienes que pensar en las demás personas, hasta en los de tu familia, en tus hijos. No solamente ores por el bienestar de tus hijos, ora por la fe de tus hijos, ora por la tentación que están batallando tus hijos. También Jesús oraba, punto número 3, en Juan 17:11 lo puedes ver, oraba por la unidad, ora por la unidad de la gente. Punto número 4, Jesús oraba por la santificación de la gente. Por eso dice aquí Pablo, los santos y los ¿qué? Y los fieles. Porque el hecho de que nosotros seamos cristianos, por así decirlo, no nos hace santos. Lo que nos hace santos es apartarnos del mundo y entregarnos a Cristo. Eso es lo que te hace santo a ti. Eso es lo que te santifica. La palabra santo en la Biblia no significa un ser angelical, como quizás en nuestros países pensamos. En la Iglesia Católica se nos enseña que un santo es una persona, una imagen que es santo. Pero todos somos santos. Porque una persona santa es una persona apartada del mundo y dedicada al Señor. Eso es lo que nosotros debemos de hacer. Y por eso es que debemos orar por la santificación de los demás. Luego, si te das cuenta, seguimos. Pablo oraba también por la salvación de los perdidos. En Romanos 10:1. Eso anótalo como punto número 5. Hay que orar por la salvación de los perdidos. ¿Sí? Oraba para que los hermanos estuvieran en el camino correcto. En 2 Corintios 13:7. Oraba para que los creyentes fueran fortalecidos en el Espíritu Santo y que fueran cimentados en amor. Oraba para que fueran llenos de la plenitud de Dios. Esa es la oración de nosotros, hermanos. Muchas veces nosotros nos atravesamos en un momento en la iglesia o en las iglesias donde estamos como que en el hype, ¿sí?
de la predicación, wow, lo que está sucediendo, wow, amén. Y yo quiero solamente recibir que vienen cosas grandes para mi vida. Pero en nuestra fe cristiana y en nuestro crecimiento tenemos que aprender a comer. Uno come, las que son amas de casa o las que le preparan comida a su familia, ya sea hombre o mujer, tú decides que le vas a dar de comer en toda la semana. No le puedes dar de comer lo mismo. Como creyentes tenemos que aprender que hay momentos que tenemos que nosotros estudiar la palabra y comprender, porque hay cosas que nosotros pareciera que estamos haciendo bien, pero no lo estamos haciendo bien. Pareciera que decimos, soy un hombre de intercesión, y no estás intercediendo por las cosas que Cristo mandó a que intercediéramos por la gente. ¿Te estás dando cuenta? Puede que tú digas, pero es que a mí me gusta orar por mis hermanos, pero puede que estés orando de la forma incorrecta o pidiendo lo incorrecto. Por eso es que es importante hacer comunidad. Algo que no nos debe de dar pena como hermanos es decirle a los demás, ora por mí. Por favor, ore por mí para que no caiga en tentación. Ora por mi fe. Algo que yo procuro con ciertas personas de la iglesia que yo sé que oran mucho, ¿verdad? En mi vida personal me acerco y le digo, por favor, manténme en oración. Manténme en oración a mí, a mi esposa, a mi familia. Ora por nuestra santidad, ora por nuestra fe, ora porque todos necesitamos oración. Es importante que tú te pongas a orar por la gente. Pero pastor, yo no sé cuál es su necesidad. ¿La sabes? Porque Cristo nos las enseñó. ¿Lo anotaste? Te lo vuelvo a repetir rapidísimo. Jesucristo oró, ¿sí? Por la fe de la gente, por la tentación de la gente, contra la tentación de la gente, por la unidad de la gente, por la santificación, ¿sí? Por la salvación de los perdidos, para que la gente vaya en el camino correcto, para crecer, ¿cómo se dice? Para fortalecernos espiritualmente y por último, para llenarnos de amor y de la plenitud de Dios. Eso es por lo que tú debes estar orando por la gente. Y Pablo pone en marcha esto. Y ya con esto terminamos. Si me acompañas, por favor, con una canción de fondo. Démonos cuenta de la oración que va a decir a continuación Pablo. Presta la atención a esta hermosa oración. En el versículo 17. Dice así. Recuerda que en el versículo 16 dijo, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Pero mira lo hermoso de la oración del versículo 17. Vamos a leer del 17 al 23. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé el espíritu de sabiduría. Quiero que notes aquí, el espíritu de sabiduría, ¿quién es? Te pregunto. ¿Qué dice la Biblia? Te lo voy a decir. ¿Quién es el espíritu de sabiduría? ¿Quién? Anótelo allí, por favor. Un circulito. El Espíritu Santo. El espíritu de sabiduría, en la Biblia, cuando tú lo leas, espíritu de sabiduría, se refiere al espíritu, ¿quién? El Espíritu Santo. Entonces, para que el Espíritu Santo de sabiduría y de revelación, porque ¿quién nos va a revelar, dice la Escritura, las cosas del Señor? ¿Qué dijo Cristo cuando iba a ascender? Vendrá alguien mayor que yo, que les va a revelar lo que yo les he enseñado y les va a mencionar lo que yo les he enseñado. Por eso es que el Espíritu Santo debe estar marcado con nosotros. Pablo está diciendo ahí, yo oro para que el Espíritu Santo esté sobre ustedes. Sobre usted, porque el Espíritu Santo nos redarguye, nos cambia, nos fortalezca, ¿sí? El espíritu de sabiduría y de revelación, en el conocimiento de Él. Vamos al siguiente. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Está orando aquí por el llamado de cada persona. Y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Siguiente. Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos según la operación del poder de su fuerza. Para la fe de la gente. Date cuenta, está orando por la fe de ellos. ¿Te diste cuenta? Por la fe de ellos. Está orando por la fe, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Date cuenta, vamos al anterior rapidísimo. Dice que Él está orando para que el poder de la grandeza de Dios, ¿verdad?, esté con ¿quién?
¿El poder de la grandeza de quién? ¿Y la fuerza de quién? ¿De quién? De Cristo esté sobre quién. ¿Y qué dice después el 20? Date cuenta, rapidito. La cual operó en Cristo. O sea, la supereminente fuerza, poder y gloria, oro para que esté sobre nosotros, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra. ¿Qué nos está diciendo aquí? Rapidísimo y hermoso. Para mí eso es hermoso, porque nos está diciendo que el mismo Espíritu, presta atención, el mismo Espíritu que resucitó a Cristo es el mismo Espíritu que está sobre nosotros. El mismo Espíritu que dio fuerza, poder y resurrección al Señor está sobre los santos de Dios. El mismo Espíritu. Yo quiero que tú te pongas a pensar rapidito conmigo. Si el Espíritu pudo resucitar a Cristo de los muertos y sentarlo a la diestra del Padre, te pregunto, ¿tú no crees que el Espíritu pueda sanar tu enfermedad? ¿Tú no crees que el Espíritu pueda sanar tu familia? ¿Tú no crees que ese Espíritu puede restaurar tu matrimonio? ¿Tú no crees que ese Espíritu puede cambiar tu vida entera? ¿Tú no crees que ese Espíritu puede obrar sobre ti? ¿Tú no crees que ese Espíritu puede ayudarte a vencer esos pensamientos incorrectos? Esos pensamientos de tristeza, de ansiedad, de depresión, de suicidio. ¿Tú no crees que ese Espíritu puede levantar a tus hijos? ¿Tú no crees que ese Espíritu puede morar en tu casa? El Espíritu que levantó a Cristo mora con nosotros, dice Pablo. Yo oro, dice el apóstol Pablo, a pesar de que está en un momento difícil, yo oro para que ese Espíritu que levantó al Señor esté siempre sobre nosotros, porque algo grande Cristo va a hacer. Ese Espíritu, hermano, yo quiero que tú sepas que es el Espíritu Santo que está sobre nosotros. Y si Él levantó a Cristo de los muertos, a nosotros, imagínense, hermano, cómo nos va a bendecir. La supereminente grandeza de Dios. Date lo hermoso que es. Yo no sé si a ti te apasiona, pero a mí me infla el corazón. La supereminente grandeza, la cual operó en Cristo, resucitándole, que esté con nosotros. Vamos al 21. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y se sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza por sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Qué dice aquí? Vete para rapidito al 22. Con esto cerramos. Y sometió todas las cosas, ahí, todas las cosas bajo sus pies, y lo dio todo por cabeza sobre todas las cosas. ¿A quién? ¿Y la iglesia quién es? Todos nosotros. Anótalo en tu Biblia allí. Cristo resucitó en gloria, en poder, en fuerza. Todo lo hizo por amor a nosotros. Todo lo hizo, todo lo que sufrió, todo lo que padeció, lo hizo por ti, porque pensó en ti antes de que el mundo se hiciera. Pensó en tus hijos antes de que el mundo se hiciera. Y pasó todo. Date cuenta, sometió todas las cosas bajo sus pies, porque el señorío es de Él. Él es el nombre que hay sobre todo nombre. Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Él se sentó a la diestra del Padre para que nos diera una autoridad, un poder como hijos de Él. Cristo nos compró. Y dice, Dios hizo todo eso, Jesús hizo todo esto. Y lo puso por cabeza sobre todas las cosas. ¿A dónde? A la iglesia, a sus hijos. Óigame bien los de Éfeso, dice. Ustedes son parte de la iglesia de Cristo. Y si Cristo es la cabeza, la iglesia es el cuerpo. Démonos cuenta de la importancia de la doctrina de la iglesia. Porque juntos somos la iglesia. Yo no soy la iglesia, tú no eres la iglesia, pero juntos somos la iglesia. Esa enseñanza de que yo soy la iglesia, eso es mentira. No es correcto. Juntos sí somos la iglesia, pero yo solo no. El cuerpo es templo del Espíritu Santo, mas no la iglesia. La iglesia somos nosotros, porque Cristo siempre está en medio, donde hay dos o más en común acuerdo con su nombre. Entonces,
Hay momentos difíciles, porque están pasando momentos difíciles, pero Cristo ya nos dio la victoria. Y Él está sobre todos los demás. Y todo lo hizo por amor a nosotros y nos los dio para nosotros. Tenemos autoridad, familia. Tenemos autoridad porque Cristo nos las ha dado. Y hay un poder. El mismo Espíritu que resucitó a Cristo de la tumba es el mismo Espíritu que te acompaña todos los días, que te levantas, sales para el trabajo, sales para la escuela. No menosprecies la voz de Dios. No menosprecies el tiempo con el Espíritu Santo. Porque si ese Espíritu fue capaz de resucitar a Cristo de los muertos, es capaz de resucitar a tu familia, es capaz de resucitar tus finanzas, es capaz de resucitar tu salud, es capaz de levantarte. Porque ya hemos sido bendecidos.